He estado trabajando en Burger King durante los últimos 3 años. Tengo 2 hijas que cuidar y una hipoteca que pagar. Pero debido a la falta de trabajos bien pagados, estoy atrapada en esta cadena de restaurantes, a pesar de tener un título. La mayor parte del tiempo, este no es un lugar tan malo para trabajar, pero hay un señor que ha hecho de nuestras vidas un infierno. Seguro están pensando que este señor es nuestro gerente, pero por sorpresa, nuestra gerenta es una señora que es súper amable y comprensiva. Sin embargo, hay un cliente habitual al que le encanta acosarnos, especialmente a las mujeres. Se llama Don Bagre y es el señor más gordo que he visto en mi vida. No es que sea gordofóbica ni nada por el estilo, pero este señor es asqueroso. Voy a describirlo para que puedan hacerse una idea. Es un tipo muy grande. Siempre usa un traje de 3 piezas con corbata y todo. Sin embargo, no puede caminar por sí mismo ya que sus piernas no pueden soportar el peso de su cuerpo. Así que usa una silla de ruedas automatizada que puede controlar con un mando cerca de sus manos. Es calvo, pálido como la nieve y usa unos zapatitos y relojes caros. Todo el mundo sabe que tiene muchísimo dinero, pero en lugar de comer bien, prefiere comer 2 hamburguesas, papitas fritas y una malteada de chocolate grande del restaurante. Pero esa ni siquiera es la peor parte. Como es nuestro cliente habitual, nuestra gerente espera que le demos un trato especial y al principio no estábamos en contra de eso. Pero cuanto más se familiarizaba con nosotras, peor se portaba. Por ejemplo, siempre le reservábamos una mesa, o al menos nos asegurábamos de que tuviera la mesa más cercana a la salida. También le llevábamos su comida. Siempre que una mesera le llevaba su pedido, él intentaba manosearla o tocarla inapropiadamente. Había hecho eso tantas veces que ahora solo los hombres lo atendían. También hacía comentarios lascivos o algunos como "Ch, adiós bonita". Nunca lo hacía frente a la gerente, así que ella nos pedía que lo aguantáramos un poco. Sin embargo, esta última vez se pasó de la raya. Como todos los meseros estaban ocupados, una chica nueva que había empezado a trabajar ahí le había llevado su comida. A ver, tengo 2 hijas, y esta chica era como una hermanita para mí. Oye, creo que eres nueva aquí, preciosa, ¿verdad? Le dijo el señor Bagre a Annie, la chica nueva. Sin saber nada sobre este asqueroso, la pobre respondió: "Sí, usted viene muy seguido, ¿verdad?" Sí, siempre, dijo el señor Bagre con la boca llena de hamburguesas y papitas. Encantada de conocerlo, ahora lo dejo con su comida. Annie señaló su comida, sonrió y comenzó a alejarse. Pero cuando se dio la vuelta, el señor Bagre envolvió su mano alrededor de la cintura de Annie y la jaló hacia su regazo. Antes de que la pobre pudiera entender lo que estaba pasando, el señor Bagre le dice: si te sientas en mi regazo y me das de comer en la boca, te voy a dar $100. Luego comenzó a reírse como loco. Annie se quedó ahí sentada, congelada, mirándonos a todos detrás del mostrador. Luego comenzó a luchar para zafarse mientras el señor se reía. Yo, con mucho coraje, me salí del mostrador y ayudé a Annie a zafarse de ese señor horrible. La pobrecita me abrazó y comenzó a llorar. «Señor, váyase, o si no vamos a llamar a la policía, por favor». ¿Es en serio? ¿Tú crees que puedes hacer que me detenga, niñita? ¿Quién te crees? Eres una simple mesera. ¿Crees que puedes meterme a mí a la cárcel? Sabía que estaba mal por comentar sobre el tamaño de alguien, pero esta vez no podía contenerme. Tenía que contestarle con toda mi rabia. «Bueno, mirándolo bien, señor, no creo que quepa en una sola celda de la cárcel. Pero los policías pueden desvivirlo de hambre para que quepa». Medio restaurante empezó a reírse. Todos habían visto lo que había hecho y ninguno estaba dispuesto a compadecerse. Sin embargo, empecé a ver su rabia en los ojos. Volteó su bandeja de comida y en segundos había papas fritas, trozos de pan y pollo junto con malteada en todo el piso y su mesa. ¿Tú crees que puedes humillarme, maldita? El señor Bagre se puso muy mal. De repente trató de levantarse de su silla, pero el pobre Bagre no pudo dar ni un solo paso y cayó de frente en todo el desastre que él mismo había hecho minutos antes. Eso provocó otra ronda de risas de todos, hasta Annie se estaba riendo. Pero antes de que pudiera pasar algo más, ya había policías en todo el restaurante y después de escuchar sobre el incidente, los policías ayudaron al señor a sentarse en su silla y lo detuvieron. Más compañeras se quejaron de su acoso y lo vetaron para siempre
del restaurante. Ahora todas mis compañeras estaban muy aliviadas. Hasta nuestra gerente nos apoyó después de todo lo que pasó. Después de ese día, nunca volvimos a ver al señor Bagre en el Burger King. Fue como si se hubiera levantado una maldición del restaurante. Sin embargo, unas semanas después, alguien anónimo comenzó a pedir la misma orden que el señor. Esta orden debía dejarse en la puerta de una gran mansión. Ninguno de los repartidores vio quién recogía el pedido, pero todos los días por la tarde, como a las 5, se hacía el pedido. Todos estaban seguros de que era el señor Bagre, ya que, según Charlotte, una de mis compañeras, era adicto a la comida chatarra. Pero no nos importó mucho, ya que nadie tenía que lidiar con ese señor horrible. Sin embargo, un día, cuando el repartidor entregó el pedido que pensábamos que era del señor Bagre, regresó y nos dijo que la comida que entregó un día antes estaba junto a la puerta, lo que significaba que ese Bagre no se había comido su pedido, o seguro lo olvidó. Nos quedamos bien sacadas de onda. Algunos de mis compañeros empezaron a bromear diciendo que el señor seguro explotó con todo lo que había comido. Nos reímos, pero al otro día el repartidor dijo que la comida de los últimos 2 días todavía estaba junto a la puerta. Esto nos preocupó un poco, porque si él estaba desvivido, entonces, ¿quién estaba haciendo las órdenes de comida todos los días? Odiábamos mucho a este señor, así que no pensamos mucho en eso toda la tarde, pero cuando el repartidor nos avisó lo mismo al otro día, la gerente decidió llamar a la policía y avisar del incidente. En un inicio los policías tampoco pensaron que fuera grave porque estábamos recibiendo el pago de cada uno de los pedidos. Pero, cuando todo esto continuó durante 5 días o más, solicitamos a los policías que fueran a revisar solo para estar seguros de que todo estaba bien. La gerente y yo decidimos ir a la mansión mientras los polis la revisaban. Uno de los polis se asomó por la ventana ya que don Bagre no abría la puerta. Y cuando se asomó, gritó pidiendo refuerzos. De repente, había un montón de policías y paramédicos irrumpiendo en la mansión. Todo mientras la gerente y yo estábamos ahí súper asustadas. Pues en efecto, esta es su mansión. Su nombre completo es el señor Bagre Zuko. Por cierto, ¿nadie les dijo lo que estaba pasando? No, oficial. Bueno, parece que este señor murió de un derrame cerebral hace semanas. Además, medio se atragantó con una papa frita, no pudo alcanzar su batido y debido al miedo a asfixiarse, le dio un derrame y finalmente pasó a mejor vida. Pero esa ni siquiera es la peor parte. Hay como una docena de gatos de múltiples razas ahí adentro y él no pudo alimentarlos durante una semana o más. Estos felinos se comieron la mitad del hombre. Los médicos se llevarán lo que queda de él. Los gatos, para no morirse de hambre, empezaron a comerse a su dueño. Después de eso, el oficial se fue y mi jefa y yo nos quedamos ahí súper asustadas sin saber qué hacer. Unos minutos más tarde había un fuerte hedor a podrido en el aire y luego vimos a los paramédicos llevarse algunos restos de lo que parecía el señor Bagre o lo que quedaba de él. No les miento, esa fue la peor cosa que he visto en mis 35 años o más de vida. Al final, el señor obtuvo lo que se merecía. ¿Cuántos de ustedes creen en las posesiones demoníacas? Yo diría que muchos de ustedes disfrutan ver películas de terror, pero en la vida real casi nadie cree en cosas como espíritus o fantasmas, hasta que lo experimentan de primera mano. Siendo un fan del terror, no me perdía ni una sola peli. Nombre que digan, seguro la he visto. Pero al igual que en los finales traumáticos de alguna peli de terror, mi vida tampoco salió como planeé y terminé trabajando en un Burger King. Mi trabajo ni siquiera era voltear las hamburguesas o tomar pedidos. No, yo trabajaba limpiando. Me encargaba de que toda la sucursal estuviera limpia y segura a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Trabajaba durante todo el día recogiendo basura, bandejas que la gente dejaba en las mesas, limpiaba los pisos y lavaba los platos. Diario muchos venían a comer. Sin embargo, había una enfermera que trabajaba en el hospital de enfrente. Venía a almorzar todas las tardes y con ella su pequeña hija, María. Ambas venían casi todos los días. La mayoría de mis compañeros las conocía y se sabían los pedidos de memoria. La pequeña María no tendría más de 5 años. Era una niñita tierna y especial que tenía autismo y necesitaba atención especial.
Por el bien de la niña, su mamá era enfermera, así que cada mañana Aimee llevaba a su hija al hospital para terapia y después venían a comer algo. Luego la llevaba con sus abuelos y regresaba al trabajo. Nunca antes de esto había tratado con una niña así, pero María era muy tierna y era amiga de la mayoría de mis compañeros, así que no nos tenía miedo. Y bueno, siempre llevaba una pequeña muñeca de trapo con ella a todas partes. Dicen que era para que se sintiera cómoda. La muñeca de trapo la hace sentir con los pies en la tierra y segura de alguna manera. Bueno, eso nos dijo su mamá, pero bueno, si la muñeca la hacía feliz, no importaba. Pero ahora María va a cumplir 6 años y seguro va a ir a la escuela. Su médico y terapeuta pensaron que era hora de que dejara la muñeca. Entonces, durante las últimas semanas han estado trabajando en separar a la muñeca de la niña. Hasta ahora, sin éxito. Ella tenía la muñeca desde que nació. Fue un regalo de su difunta abuela. Y por la condición de la muñeca, parece que no la trataba muy bien. Aunque los médicos son pacientes con la niña, su mamá no lo era. Pensó que si le quitaba la muñeca a la niña de golpe, sería lo mejor. Seguro iba a llorar y hacer berrinche, pero su mamá estaba lista para lidiar con eso. Además, pensaba que si iba a la escuela así, se iban a burlar de ella. Y tomando en cuenta cómo estaba la muñeca, con más razón. Cuando María planeó hacer todo, llevó a María al Burger King y ordenó comida extra. Especialmente la comida que a María le gustaba. Aimee había planeado dejar la muñeca atrás del Burger King y hacer de cuenta que la había perdido, para que a María le doliera menos. Había hablado con algunos compañeros sobre su plan y todos íbamos a ayudarla para distraer a su hija. Se me encomendó el trabajo de escabullirme lentamente con la muñeca mientras María estaba ocupada comiendo. Tenía que asegurarme de que María no me notara, o peor aún, me atrapara en el acto. Llegó el día en que teníamos que ejecutar el plan. La pequeña María entró al Burger King con su mamá y se veía cansada de su terapia diaria. Una de sus manos sostenía la de su madre y la otra agarraba la maldita muñeca. Se sentaron en su mesa habitual y la mesera les llevó la comida, papas fritas con queso extra y la malteada. María estaba feliz de que su mamá le estaba invitando toda su comida favorita. Entonces olvida momentáneamente su muñeca y ahí es cuando yo voy a su mesa fingiendo agarrar las bandejas vacías y recojo la muñeca. María estaba tan concentrada comiendo que ni notó a su preciosa muñeca. Pero antes de que pudiera devolver la muñeca discretamente a su mami, ella recibió una llamada telefónica del hospital y se fue súper rápido, casi arrastrando a María. La pobre niña simplemente agarró su malteada y se alejó con su mamá, sin pensar en la muñeca. Así que me quedé cuidando la muñeca en la noche. De todas formas, le iba a regresar la muñeca a su mamá al otro día. Mientras tanto, decidí mantener a la muñeca en el armario de suministros con todas mis cosas de limpieza. La muñeca estaba tan sucia que se veía perfectamente ahí. Continué mi turno y le presté poca atención a la muñeca. Más o menos a las 10:30, cuando todo mundo ya se había ido y yo me había quedado a limpiar y a cerrar, caminé al armario de suministros porque tenía que usar algunas cosas. Pero sorprendentemente la muñeca ya no estaba. Busqué en el armario y vi que se había caído al fondo. En lugar de encerrarla, de nuevo, decidí colocarla en la mesa y comenzar a trabajar. Casi siempre limpio el área de la cocina primero, ya que se ensucia más. Cuando termino de limpiar un área, apago la luz y paso a la siguiente. Había puesto la muñeca en una mesa cerca del área de la cocina, y cuando terminé de limpiar, apagué la luz, dejando la mesa en la oscuridad. Continué limpiando, silbando. Ahí fue cuando vi un movimiento raro. Volteé súper rápido hacia la mesa con la muñeca y me congelé en medio de la limpieza. La muñeca ya no estaba acostada sobre la mesa, sino que estaba de pie y doblada en una posición rara. Sin embargo, lo que más me asustó fueron sus ojos brillantes de color rojo anaranjado que parecían atravesarme el alma. Lo siguiente que vi fue que la cabeza de la muñeca se torció y fue todo como en una película de terror. En lugar de ser una persona valiente, simplemente dejé caer mis cosas y corrí a mi casa. Ni siquiera me molesté en cerrar la tienda. A la mañana siguiente, cuando llegué al restaurante, el gerente ya me estaba gritando de por qué había dejado el restaurante abierto. Le expliqué lo que había pasado y me aventó la muñeca de trapo a la cara, que todavía estaba en la mesa, y me despidió en el acto. Pero sabía que algo andaba mal con la muñeca y ahora estoy sentado en la acera esperando a su mamá con la muñeca en mi mano y sin trabajo. Ahora que la miro, sus ojos de botón y su ropa vieja con volantes son los mismos que eran antes. Ninguna señal de posesión demoníaca.
Entonces la muñeca sí estaba poseída o ya me estoy volviendo loco. ¿Cómo están? Me llamo Alex. Y lo crean o no, fui uno de los famosos empleados que trabajó en una de las sucursales más infames de Burger King. La sucursal que, aunque nadie lo supo, maltrataba más a sus empleados. Todo comenzó cuando a nuestro antiguo gerente, a quien llamaremos Jerry, lo despidieron. La pasábamos muy bien con él. Estábamos tan relajados y casi ni nos exigía que la verdad no se consideraba un trabajo. Sí, los clientes a veces se quejaban de que nos tardábamos, pero la mayoría de ellos se iban felices porque sabían que hacíamos las cosas con mucho amor y esfuerzo. Los jefes no estaban contentos con esto porque despidieron a Jerry. Al principio todos nos preguntaban si uno de nosotros sería el próximo gerente, pero como sentían que debido a Jerry todos éramos muy vagos, decidieron buscar a alguien de afuera. Ahí fue cuando apareció Jean, y ese fue el comienzo del fin de nuestros días relajados y el comienzo de una pesadilla que parecía que nunca iba a terminar. A ver, Jean estaba obsesionado con el tiempo. Siempre se le veía con al menos 3 relojes, siempre pendiente de ellos. A los ejecutivos de Burger King les encantaba esta cualidad de él, porque cualquier franquicia que tocaba mejoraba radicalmente sus números. Estaban tan obsesionados con sus logros que nadie se detuvo a pensar en cómo los hacía. Al principio nos apresuraba constantemente. No quería que descansáramos ni un momento. En el momento en que llegaba un cliente, todos teníamos que ponernos firmes y no dejarlo esperar ni 5 minutos. No soportaba que preparáramos la comida en el momento. Toda la comida tenía que estar preparada ya y ensamblada según el cliente para entregarla mucho más rápido. Era un infierno. En el momento que uno se relajaba, Jean aparecía por detrás y le gritaba salvajemente que se pusiera a trabajar. Era como si estuviera en todas partes a la vez, como si tuviera los ojos puestos en nosotros siempre. En las primeras semanas nos llevó al límite. La mayoría de nosotros pensamos con seguridad que se iba a calmar, que seguro estaba tratando de causar una buena impresión y que no quería rendirse en estos primeros días que todavía era nuevo. Pero no hace falta decir que estábamos equivocados. A medida de que pasaba el tiempo, se volvía cada vez más exigente. Llegó al punto de pararse junto a nosotros y cronometrar cuánto tiempo tardábamos en hacer una hamburguesa. Muchos nos quejamos al final de las horas del trabajo, pero nadie lo confrontaba. No porque fuera el jefe, sino porque era aterrador. El tipo tenía una presencia oscura y nos miraba con un odio, con un desdén, que sentíamos que si le decíamos, seguro nos iba a arrancar la cabeza. A medida de que pasaba el tiempo, las reglas de Jean se volvían cada vez más ilógicas. Una vez a la semana nos obligaba a voltear las hamburguesas junto a él. Si tardábamos 23 segundos, éramos penalizados y se nos quitaba parte de nuestro salario. Muchos empezaron a renunciar, y aquí es donde comenzó la parte aterradora. Cada vez que alguien renunciaba, Jean se ponía como loco. Ese día ni siquiera podías mirarlo o te iba a gritar con toda su furia. Al día siguiente, después de todo, llegaba con un humor muy raro, como si algo hubiera pasado. El día que faltaba intentábamos comunicarnos con los que habían renunciado, pero no podíamos. Era como si las personas y sus familias desaparecieran de la faz de la tierra. No podíamos confirmarlo y no teníamos pruebas, pero sabíamos que Jean tenía algo que ver con eso. Mientras tanto, en la tienda todo empezó a empeorar. El tiempo para hacer una hamburguesa se hacía cada vez más corto. El único día que lo vimos feliz fue cuando un compañero pudo hacerlo en 8 segundos, pero esto solo provocó que se enfureciera más con los que no podíamos hacerlo. Al principio la gente estaba contenta porque la comida llegaba rápido, pero luego comenzaron las quejas. Estábamos haciendo la comida tan rápido que olvidábamos poner ingredientes o lo hacíamos mal. Cada vez que esto pasaba, Jean se esperaba hasta el final del horario laboral para gritarnos. Todos estábamos demasiado asustados para decirle algo o para renunciar. Estábamos seguros de que nos pasaría algo horrible si nos defendíamos. Y no hacerlo, no poder defendernos, haría que todo terminara de la peor manera. Recuerdo que el peor día de todos, Jean me encontró fuera del trabajo. Me dijo que sería su último día y quería asegurarse de que el personal estuviera preparado. Todos sonreímos y pensamos que si nunca lo volvíamos a ver, aguantaríamos cualquier cosa. Ninguno se imaginó lo que Jean nos había preparado. De la nada, el loco sacó algo y nos apuntó a todos. Quienes caíamos hacia atrás con miedo, levantamos las manos. Escúchenme bien, no puedo permitir que quede personal incompetente en mi último día. Así que, así es como va a ser. Mi turno termina a las 9 p.m.
Tienen 15 minutos para voltear hamburguesas sin parar. Quien tarde más de 12 segundos lo voy a despedir. ¿Oyeron? Rápido nos apuntó y nos hizo pasar a uno por uno para hacer las hamburguesas. Mientras tanto, apuntaba a nuestras cabezas, nos insultaba e incluso nos abofeteaba en la cara. Al principio, todos pudieron hacerlo en menos de 12 segundos. Pero antes de que me tocara, alguien se tardó un segundo de más. Por favor, no. Sin decirle nada, Jean simplemente apretó el gatillo y lo eliminó. Ahora, alguien que lo limpie. Los demás, sigan lo que estaban haciendo, si no quieren terminar igual de mal que su compañero. Rápido, el que sigue. Y después de eso, todos seguimos haciendo hamburguesas. Los condimentos estaban llenos de líquido rojo, pero eso no importaba. No podía importar, porque si las hacíamos mal, terminaríamos como nuestro compañero. Ahí debimos rebelarnos. Debimos haber saltado todos contra él, pero solo éramos unos adolescentes, por el amor de Dios. Solo queríamos llegar a casa. Poco a poco, mis compañeros empezaron a caer, eliminados. Se estaba volviendo cada vez más difícil hacer una hamburguesa. El olor a líquido rojo era mucho. Algunos empezaron a vomitar, pero ni eso podían porque Jean los amenazaba con eliminarlos si tardaban mucho. Cuando me tocó de nuevo, traté de ir a hacer la hamburguesa, pero algo me estaba asustando. Mis piernas no funcionaban. Quería moverme y quería hacer la hamburguesa, pero simplemente no podía caminar. Furioso, Jean se acercó a mí y me agarró del pelo, poniendo mi cabeza en el mostrador lleno de líquido rojo y frotándola como si fuera trapo. ¿Qué te pasa, Alex? No me digas que tienes miedo. Mejor acostúmbrate, porque si no haces esa hamburguesa, te va a pasar lo mismo que a tu compañero. Así que mejor, ¡muévete! Reuniendo toda mi energía, mi cuerpo comenzó a funcionar de nuevo y pude responderle: Sí, señor. Empecé a hacer la hamburguesa lo más rápido posible, pero era muy difícil. Mis manos me temblaban. Sentía que estaba haciendo todo mal, como si estuviera poniendo todos los ingredientes en modo automático. No podía concentrarme, solo lloraba y suplicaba por poder ver a mi familia otra vez. Mientras tanto, sentía la cosa con la que me apuntaba, empujándola hacia mí, como si no pudiera soportar el impulso de eliminarme frente a todos. En cuanto terminé la hamburguesa, Jean detuvo el cronómetro y con una gran sonrisa me lo mostró. El cronómetro marcaba 12 segundos. Lo había logrado. ¡Lo logré! Bueno, muchachos, son las 9 p.m. Fue un gran placer trabajar con ustedes. Sé que dejo este lugar con gente muy capaz. Adiós. Después de decir eso, Jean se apuntó a sí mismo y se hizo Petit Suisse. Cayó eliminado al instante. Después de algo tan cruel y sádico, ustedes pensarán que esto fue noticia en todo el mundo, ¿verdad? Pues no lo fue. Burger King puso una gran cantidad de dinero para que esta historia nunca se conociera. Sobornaron y amenazaron a las familias de las víctimas. Nadie hizo un escándalo. Burger King era muy poderoso y todos sabían que iban a perder. Mis otros compañeros de trabajo y yo renunciamos de inmediato. Ni siquiera les dimos tiempo para buscar reemplazos. A veces paso por el restaurante y veo que está abierto con gente nueva divirtiéndose. Cuando me siento a comer, nunca más me pongo nervioso por cuánto va a tardar la comida. Agradezco que se tomen su tiempo, porque cada vez que la comida llega rápido, recuerdo ese maldito día, el día que estuve así, a nada de terminar igual que mis compañeros. Me llamo Eduardo Aranda y trabajé en Burger King en Houston, Texas. La razón por la que escribo esto es compartir con el público las horribles actividades que han pasado en ese restaurante los últimos años, que involucran la desaparición de múltiples empleados, sin información sobre qué les pasó y mi experiencia traumática con ese restaurante. Me entrevistaron para trabajar ahí el 21, casi 22 de noviembre del 2017. En ese momento tenía 23, casi 24, y solo buscaba una forma de obtener algo de dinero mientras buscaba un mejor trabajo. El señor que me entrevistó se llamaba Donald, y como el trabajo no requería ninguna experiencia pasada ni nada por el estilo, solo me dio las reglas y pautas del restaurante para trabajar ahí. La regla que más me enfatizó me pareció un poco extraña.
Se aseguró de que entendiera que el gerente y la oficina del gerente estaban estrictamente prohibidos y que cualquier problema que tuviera debería tratarlo con él, el asistente del gerente, ya que el gerente era un señor muy privado y no le gustaba que lo molestaran. Ahora, me pareció extraño que el gerente no quisiera interactuar con los empleados, pero no parecía un problema en ese momento y estaba contento de haber conseguido el trabajo. Las primeras semanas trabajando ahí fueron muy cansadas. Estaba constantemente lavando platos todo el día y la noche. Cuando terminaba con los platos, tenía que limpiar todo el lugar solo. No estaba seguro de si mantendría el trabajo por mucho más tiempo, pero lo hice porque me urgía el dinero. Después me acostumbré a la rutina y empecé a llevarme con los cocineros y conocí a Becky, que siempre se quedaba hasta tarde para cerrar. Mientras cocinaba en la noche no podía evitar mirar siempre a la puerta del gerente y preguntarme cómo nadie lo ha visto o siquiera le importa lo que pasa aquí. Un día, lavando los platos, decidí preguntarle a mis compañeros si alguno de ellos había conocido al gerente. Oigan, es una pregunta un poco extraña, pero ¿alguno de ustedes ha conocido alguna vez al gerente? Siguió un silencio antes de que Gerald, el jefe de cocina, me mirara y dijera: bueno, no lo he conocido, pero lo he visto. El silencio permaneció mientras Gerald continuaba. Fue cuando todavía era un poco nuevo aquí. Estaba trabajando en el turno de la noche cuando escuché que su puerta se cerró. Obvio quería saber cómo se veía, así que me detuve y fui a ver. Gerald hizo una pausa como si tratara de aumentar la tensión. Se rió y continuó. La verdad ya se lo he dicho a todos, es un tipo bastante normal, no hay misterio, no hay secretos, solo es un señor al que le gusta su privacidad, así que no vayas buscando respuestas donde no hay preguntas, por favor, tú concéntrate en lo tuyo y nada más, ¿ok? Me dio una palmadita en la espalda y se fue. Estuvo abierto hasta las 11, casi 12, pero después todos se habían ido y con la única que me quedé fue con Becky. Le pregunté del gerente ya que a Gerald no le creía nada. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Pregunté mientras limpiaba la mesa. Sí, pregunta lo que quieras, ¿qué pasó? Respondió, así que continué. ¿Tú qué opinas del gerente? Dejé de limpiar y la miré tratando de ver si tenía alguna reacción como los cocineros, pero no parecía ni un poco molesta por mi pregunta. Simplemente me miró y dijo: ¿estás hablando de el gerente que no existe? La verdad es que nunca me ha importado, solo me pagan y me voy. Respondí con: ¿así que no te pareció ni un poco extraño? ¿Y si es algo ilegal? Ella se rió y siguió mirando su teléfono. Sí, claro, cómo no. Seguro Burger King le hace competencia a los laboratorios Castillejos o... La interrumpió un sonido de una puerta cerrándose que venía de la parte de atrás. Nadie estaba con nosotros y las únicas oficinas eran las de Donald y los gerentes. ¿Escuchaste eso? Se me hacía raro que hubiera alguien tan tarde. Relájate. Seguramente solo sea Donald. Se queda hasta tarde varias veces. Básicamente ya había terminado de limpiar, así que mejor fui a ver. Caminé hacia la parte de atrás y no había nadie. Decidí que sería mejor terminar e irme. No vi a Donald, dije mientras regresaba al área del comedor. Está bien, yo sí vi quién era, dijo Becky, todavía despreocupada. ¿Es en serio? ¿Quién era?, pregunté. Estábamos muy cansados y supuse que la estaba reteniendo, así que le dije que había terminado y que la dejaba para cerrar. Esa noche en la cama pensé un rato en lo que Gerald y Becky me dijeron y pensé que fuera quien fuera el gerente, no debería importarme mientras hiciera mi trabajo y me pagaran. Mientras caminaba hacia el Burger King al otro día, vi una pequeña multitud formándose alrededor del restaurante y un par de patrullas tratando de dispersar a la multitud. Mucha de esa gente eran empleados del Burger King. Supuse que alguien había entrado a robar o algo, pero a medida que me acercaba me di cuenta de que la verdad era peor que eso. Casi me da un infarto cuando vi a Becky desplomada cerca de la puerta con la cabeza inclinada. Había una gran cantidad de líquido rojo en su cabeza y en sus brazos y cara. La policía interrogó a todos los empleados sobre su paradero anoche y finalmente surgió que yo fui la última persona en ver a Becky con vida, así que me llevaron a interrogar. Le conté a la policía todo sobre cómo Becky y yo nos quedábamos hasta tarde todas las noches y que eso no era algo de una sola vez. Me pidieron que pensara mucho, ya que incluso el detalle más pequeño podría ser la respuesta a esa pregunta, y no me tardé tanto en pensar, y en lo único extraño de anoche fue... Hubo un ruido, oficial. ¿Un ruido?, respondió el oficial. Ese detalle pareció haberle interesado.
Sí, un ruido. Venía de la parte de atrás. El oficial interrumpió con: ¿la parte de atrás, como afuera? No, respondí. No afuera. Es donde están las oficinas y las tiendas. Al menos eso es lo que pensé, pero cuando fui a revisar no había nadie. Continué con: Becky dijo que vio a alguien. Los ojos del oficial se iluminaron cuando dije eso. ¿Dijo quién era? No, lo único que dijo fue que era muy alto. ¿Eso es todo?, dijo el oficial decepcionado. ¿Nada más?, continuó. Escuche, joven, entendemos que seguro esté muy conmocionado con todo esto y lo entendemos, pero desvivieron a una mujer justo frente a su lugar de trabajo. No robaron nada y no le hicieron violín de 4 cuerdas. ¿Entiende lo que significa? Significa que o su amiga Becky tenía muy malas compañías o tenemos a un individuo muy enfermo corriendo por aquí desviviendo gente. Entonces, si hay algo que nos esté ocultando, le sugiero que lo diga. La verdad, estaba tratando de entender lo que había pasado, igual que la policía, y no sé por qué, pero estaba seguro de que el gerente tenía algo que ver con la desvivisión de Becky. Le dije a la policía que no sabía nada más y después de algunas preguntas más me dejaron ir. Me dijeron que no viajara fuera de la ciudad y que me iban a contactar otra vez. No pensé que sería sospechoso, pero tuvo sentido cuando me dijo que fui la última persona que la vio con vida. Pensé en qué hacer durante un tiempo. Ya era el principal sospechoso en este caso y sería procesado si la policía no encontraba a los verdaderos desvividores o alguna evidencia que probara lo contrario. Pensé mucho y volví a esa noche, acordándome a ver si se me había pasado algo. Lo único que podía recordar era el ruido de la puerta cerrándose. No tenía ningún sentido. Si había alguien ahí, se fue sin que yo me diera cuenta. Me acosté un rato y pensé que tenía que investigar por mí mismo qué pasó realmente esa noche. Caminé al Burger King esa noche con solo una cosa en mi mente. ¿Quién era el señor alto que vio Becky? No me costó mucho pasar la cinta policial y entrar por la puerta de atrás. Tan tranquilo que se sentía inquietante, con una atmósfera rara. Silencié mi teléfono y bajé el brillo antes de caminar directamente hacia donde estaban las oficinas y pararme frente a la oficina del gerente, como preparándome para una revelación de algún tipo. Tuve la sensación de tensión mientras los escalofríos recorrían mi espalda. Abrí la puerta y casi de inmediato algo llamó mi atención. Era una puerta en la parte de atrás de su oficina. Una puerta que supongo conduce al exterior. Parecía explicarlo todo, pero me sentía más confundido. Fui a revisar la oficina y ver si encontraba respuestas. Era una oficina muy pequeña, tenía mucho papeleo y no tenía nada fuera de lugar. Supuse que la puerta era suficiente para probar que el gerente tenía algo que ver con el deceso de Becky y ayudaría a la policía a descubrir el resto de la historia. Pero cuando estaba a punto de irme, escuché algo débil. Pero se hizo más fuerte y me di cuenta de que eran pasos. Rápido apagué la linterna de mi teléfono y me escondí debajo del escritorio, justo cuando la puerta se abrió lentamente. La persona entró a la habitación y hubo un silencio. El miedo era lo único que podía sentir en ese momento mientras pensaba si terminaría igual que Becky. No hubo movimiento ni sonido, pero luego dijo: puedes elegir permanecer oculto, pero el resultado no va a ser diferente, Aranda. Su voz cortó el silencio, pero me quedé callado. Te juro que me imaginé que serías mucho más entusiasta que esto cuando por fin me conocieras, hijo. ¿No quieres respuestas a tus preguntas entonces? En este punto ya no tenía sentido esconderme, él ya sabía que estaba en la habitación. Así que marqué a emergencias, guardé el teléfono en mi bolsillo y salí de ahí. Me encontré con un señor maduro de casi 2 metros de altura, todo calvo con ojos enormes y tenía bolsas abajo de ellos. Tenía una ligera joroba hacia adelante y era muy delgado. ¿Sabías que vendría? No supe cómo descubrió que estaba aquí. Sí, no eres un individuo muy inteligente, hijo, respondió sin expresión en su rostro. ¿Por qué la desviviste?, pregunté esperando que la policía llegara antes de que él me eliminara. No. Yo no la eliminé, Aranda, fuiste tú, dijo señalándome. ¿Qué? No, yo no fui. Sí, fuiste tú, gritó interrumpiéndome. Tú la eliminaste, Aranda. Tus preguntas la eliminaron. ¿No podías simplemente trabajar como todos? Bueno, eso fue lo que la eliminó. ¿Por qué siempre tiene que aparecer alguien como tú
haciendo preguntas que no tienen que hacer, demasiado chismosos por su propio bien, y luego tenemos que desaparecerlos. Estaba asustado y confundido en este punto. ¿Estaba eliminando gente solo por tratar de averiguar quién era él? ¿Y por qué dijo tenemos? ¿Qué clase de señor enfermo desvive gente porque quieren saber cómo se ve? Di unos pasos hacia atrás después de hacer la pregunta, ya que no sabía si obtendría una respuesta, o si solo estaba haciendo tiempo para eliminarme. Mira, Aranda, hace mucho tiempo, seguramente antes de que pudieras decir una palabra, fui parte de una misión mayor para mantener el mundo como es, para deshacernos de todas las purgas y errores en esta tierra. Fui miembro del segundo clan de los ancianos blancos, un grupo con un solo objetivo: limpiar el mundo. Pero en cambio, fuimos vistos como malvados por esta sociedad débil y considerados nombres denigrantes, como gente loca que quiere lastimar a los demás. Por desgracia, me detuvieron y me pusieron en el corredor de la desvivisión. Eso fue hasta que algunos miembros de mi clan me sacaron. Por supuesto, tuvimos que dejar nuestra casa, pero no crean que se nos olvidó, nuestra misión sigue en pie. Soy un señor muy buscado, y qué mejor lugar para esconderse que este que lo ven como seguro. ¿Entiendes lo que digo? Y seguía hablando. ¿Entiendes, Aranda? La gente como tú es un riesgo para mí y mi clase en general. Tratamos de advertirte que no hicieras preguntas, pero ignoraste descaradamente nuestra advertencia. La mirada repugnante en sus ojos no podía describirse, pero sabía que me iba a eliminar. No quería morir, así que hice una última pregunta como último intento de ganar tiempo. ¿Pero por qué Becky?, pregunté. Llevaba una sonrisa enferma en su rostro mientras decía: a una parte de mí le gustaría decir que es porque ella me vio, pero eso no es cierto. A pesar de su indiferencia hacia la situación, ella era una abominación. Todo en ella la condenaba. Era una pecadora y ya estaba condenada. Ya no tenía salvación. Mi piel se erizaba con solo verla caminar todos los días. Solo era cuestión de tiempo. Hizo una pausa y luego continuó con: ahora, si terminaste de ganar tiempo, tristemente, Aranda, no puedo tenerte cerca nunca más. Corrí hacia la puerta en la parte de atrás, pero estaba cerrada. Mi corazón latía rápido y se me salían las lágrimas. Me di la vuelta y vi cómo agarraba un martillo del estante antes de abalanzarse sobre mí. Defenderse era la única opción que tenía, y tenía que hacerlo. Agarré sus manos en el aire y comenzamos a pelear. Él era extrañamente fuerte para ser un anciano. Eres un imbécil, estúpido mocoso. Me golpeó la nariz con su cabeza y estuve desorientado. De repente sentí el golpe con el martillo y me caí al suelo. Quedé inconsciente y sentía como un charco se formaba alrededor de mi cabeza. A lo lejos podía escuchar las sirenas, y lo último que vi fueron los pies del gerente pasar a mi lado mientras abría la puerta de atrás y se iba. Me desperté un día después en el hospital y me avisaron que estaba casi desvivido cuando llegué al hospital. Identificaron al gerente como Griffith Theodore, un notorio y buscado líder de una secta de locos. Se reveló que tanto Donald como Gerald lo habían apoyado durante años y nunca fueron identificados por las autoridades. Los tres escaparon de la policía y huyeron del estado. Los años siguientes después de eso fueron difíciles. Sufrí una lesión cerebral traumática por el golpe en la cabeza y tuve que someterme a terapia y rehabilitación por la lesión. Burger King echó a perder mi vida, y cada vez que paso por uno siento un escalofrío horrible. Y eso me hace pensar si hay un significado más profundo en el infame eslogan del restaurante: hazlo a tu manera.